En este último trabajo vamos a hablar sobre la importancia de los antibióticos, sobre las consecuencias de las resistencias a estos y qué bacterias hay que tener en el punto de mira. Además de conocer qué antibióticos son usados en odontología para tratar determinadas infecciones y cómo cada vez se necesitan aumentar las dosis para obtener el mismo resultado. Primero de todo hay que saber qué es un antibiótico. Un antibiótico es un medicamento potente que combate las infecciones bacterianas, actúa matando las bacterias o impidiendo que se reproduzcan, y solo se usa para tratar infecciones causadas por bacterias. El primer antibiótico y el más conocido es la penicilina, que fue descubierta por Alexander Fleming en 1928. Constituyen uno de los grandes avances de la medicina, aunque su uso inadecuado provoca efectos no deseados que en ocasiones pueden ser graves. Gracias a la penicilina se desencadenó el desarrollo de otros antibióticos. Una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿qué enfermedades pueden ser tratadas con antibióticos? Solo las infecciones producidas por bacterias, y será el médico quien valore la existencia de un foco séptico que indique infección bacteriana. Importante, si un virus y no una bacteria es la causa de una enfermedad, tomar antibióticos puede provocar más daños que beneficios. Usar antibióticos cuando no los necesita puede causar una resistencia a estos. Esto sucede cuando la bacteria cambia y resiste a los efectos de los antibióticos. Entonces, ¿cuándo debo tomar antibióticos? Solo cuando un médico lo prescriba para combatir una infección causada por una bacteria. Los antibióticos no son de libre dispensación, pues se precisa receta médica para poder adquirirlo en la farmacia. ¿Qué ocurre si se toman antibióticos cuando no son necesarios? Nuestro organismo está repleto de bacterias beneficiosas para nuestra salud. Cuando tomamos antibióticos estamos matando las bacterias patógenas, pero también nuestras propias bacterias beneficiosas, facilitando de esta manera la aparición de infecciones oportunistas. Cuando más ingerimos antibióticos, más resistentes nos volvemos a ellos. ¿Cómo debo tomar los antibióticos? Siguiendo estrictamente las instrucciones del médico que los ha prescrito, en cuanto a la dosis y duración del tratamiento, respetando las horas entre las tomas. Para evitar resistencias bacterianas es muy importante tomarlos como los haya pautado el médico, aunque eso suponga despertar a un paciente para la toma, y se debe continuar el tratamiento hasta su finalización, aunque la enfermedad haya remitido antes. Hay que tener en cuenta que para evitar resistencias bacterianas, los antibióticos más potentes se deben reservar para las infecciones más graves. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia a los antibióticos, que es un tema muy preocupante en la actualidad. Las bacterias, al igual que el resto de los seres vivos, sufren modificaciones a lo largo del tiempo en respuesta a los cambios ambientales, a causa del uso generalizado y abusivo que se ha hecho de los antibióticos. Las bacterias están expuestas a dichos fármacos de forma constante, y aunque muchas de ellas mueren tras exponerse a los antibióticos, algunas presentan resistencias a sus efectos farmacológicos. Por ejemplo, hace 50 años, el Staphylococcus aureus, bacteria que pasó de la especie porcina a los seres humanos, era muy sensible a la penicilina. Pero con el paso del tiempo, algunas cepas de estas bacterias desarrollaron una enzima capaz de descomponer la penicilina, lo que anula la eficacia del fármaco. Algunos investigadores desarrollaron una nueva forma de penicilina que la enzima no podía descomponer, pero al cabo de pocos años las bacterias se adaptaron y se volvieron resistentes incluso a esta penicilina modificada. Uno de los factores predisponentes a que las bacterias tomen esa resistencia es el entorno. Cuando los antibióticos contaminan el medio ambiente y las condiciones higiénicas son precarias, obtenemos una gran cantidad de bacterias que se intercambian genes de resistencia a los antibióticos, y hay tantas posibles combinaciones genéticas que se crea una cepa resistente a los antibióticos. Otras bacterias también han desarrollado resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis se ha registrado que hay 3 países con cepas de esta bacteria que son resistentes a los 10 fármacos antituberculosos principales, lo que significa que en caso de infección no hay cura. Esto sucede también porque muchas personas que viajan a ciertas partes del mundo, especialmente al sudeste asiático o al subcontinente indio, volvían infectadas por bacterias resistentes a casi todo tipo de antibióticos. Otras bacterias resistentes a los antibióticos es la Escherichia coli y la Klebsiella. La Klebsiella es mucho más peligrosa y muy resistente a los antibióticos. En nuestro cuerpo tenemos billones de células bacterianas que han desarrollado cierta resistencia a cada uno de los antibióticos que se crearon para combatirla. Esto es preocupante puesto que podemos volver a una época en que las personas mueran jóvenes a causa de enfermedades infecciosas y puede conllevar a una crisis sanitaria.
Dentro de 10 años nos habremos quedado sin medicamentos con los que tratar las infecciones comunes y las intervenciones quirúrgicas, los partos o las cesáreas se convertirán en operaciones de riesgo por no tomar antibióticos que evite que contraigan una infección. El trasplante de órganos, intervenciones sencillas como la implantación de prótesis, cadera o rodilla, sería impensable realizarlas sin antibióticos para tratar infecciones que contraigas a consecuencia del tratamiento. Pero la resistencia bacteriana es culpa nuestra y cómo lo hemos utilizado hasta ahora. Hay que buscar alternativas, intentar evitar que se contraigan las enfermedades en lugar de tener que tratarlas. Como en el caso de la Escherichia coli o el Staphylococcus aureus, deberíamos buscar vacunas que eviten las enfermedades que no se pueden curar. Si se puede evitar que aparezcan esas enfermedades, los problemas de resistencia también se pueden reducir. Por ejemplo, se puede acabar con las bacterias a través del antiséptico, que reduce la tasa de infección. Hay que asegurarse de que los antibióticos se utilicen únicamente si hay datos que acrediten que son necesarios. Tratamiento antibiótico de la infección odontógena. La infección odontógena es una infección polimicrobiana y mixta. Es el tipo de infección más frecuente en la cavidad oral. Se entiende también por el conjunto de procesos infecciosos que se originan en las estructuras dentarias y periodontales, y por extensión a las estructuras óseas. A esta situación se le denomina infección local o localización primaria. Este tipo de infección generalmente es banal, localizada y autolimitada, pero en algunas ocasiones puede suceder una diseminación secundaria que afecta a estructuras cercanas de los maxilares e incluso pueden poner en peligro la vida del paciente. Esta definición comprende los cuadros clínicos de la periodontitis apical, del flemón y de la celulitis de origen odontogénica. La colonización bacteriana de la región periapical es el inicio de las infecciones odontogénicas. Las infecciones de la cavidad oral, según la zona en la que se desarrollen, se puede clasificar en dos, odontógenas y no odontógenas. Las odontógenas, cuando afectan a estructuras que forman el diente y el periodonto, que incluyen caries, pulpitis, acceso periapical, gingivitis, periodontitis y perioconaritis. No odontógenas se afectan a mucosas o estructuras extradentales, glándulas salivales, lengua, etc. Hay que tener claro que la mayoría de las infecciones de la cavidad oral son odontógenas y destacan la caries y la enfermedad periodontal, que probablemente constituyan la patología infecciosa crónica más habitual. Su tratamiento, no todas las infecciones odontógenas requieren de terapia antimicrobiana y dependen de las características del proceso, pero el tratamiento óptimo podría requerir procesos odontológicos y quirúrgicos o antibioterapia, o bien la combinación de varios de ellos. La prescripción de antibióticos tendrá como objetivo reducir el inóculo bacteriano en el foco infeccioso, evitar la propagación de la infección y prevenir sus complicaciones y obtener la curación clínica. La infección odontogénica es la tercera causa de consumo de antibiótico debido a la patología infecciosa en España, generando aproximadamente el 10-12% del total de las prescripciones de estos fármacos. Finalmente, hay que recordar que los antibióticos son sustancias ajenas al organismo y, por tanto, susceptibles de producir reacciones alérgicas, efectos secundarios e interacciones con otros fármacos. Un tema importante a hablar ahora es la flora bucal. Se encuentra en los distintos tejidos y estructuras de la cavidad oral: superficie dental, surco gingival, mucosa bucal, dorso lingual y la saliva. Dan lugar a la existencia de distintos ecosistemas que condicionan la colonización de diferentes microorganismos. Así, en la superficie del diente se diferencian dos regiones, la supragingival y la subgingival, que predominan los Streptococcus y Lactobacillus, además las porfiromonas y Peptostreptococcus. En la lengua y en la mucosa predominan los Streptococcus del grupo Viridans y Veillonella. Cuando se alteran las condiciones de la cavidad oral, se producen cambios cuantitativos y cualitativos en la flora. Estos cambios se deben a la edad, dentición, embarazo y composición salival, además del estilo de vida, hábitos higiénicos, dietéticos y tabaquismo. La mayoría de las infecciones odontógenas son primarias, constituyendo la caries la causa más frecuente. En este caso, la entrada y colonización bacteriana se produce con la progresión cariogénica a través del esmalte y dentina, invadiendo la pulpa dentaria. Cuadros clínicos de la infección odontógena. Las infecciones odontógenas afectan a todo tipo de población y presentan una gran diversidad de formas clínicas: caries, gingivitis, periodontitis, pulpitis, acceso periapical. Pero vamos a centrarnos en cada una de ellas. La caries es causada por los productos químicos de los gérmenes acidógenos que destruyen los tejidos duros dentales. Son fundamentalmente Streptococcus y Lactobacillus. Al ser debida a la acción desmineralizante de los productos acidógenos bacterianos, no es útil el tratamiento antibiótico.
La pulpitis es una inflamación de la pulpa dentaria, causada por la invasión de los gérmenes orales. El tratamiento básico es la endodoncia, que en algunas situaciones puede ser complementada con antibióticos sistémicos. En cambio, el absceso periapical es una inflamación de los tejidos periapicales y el tratamiento consiste en el desbridamiento y drenaje quirúrgico, además de antibióticos sistémicos. Y por último, las infecciones periodontales, que están producidas por bacterias provenientes de la placa subgingival. En la gingivitis, el proceso inflamatorio está limitado a la encía, causado por un aumento de la masa bacteriana, tendencia al sangrado tras las comidas y al cepillado. En las formas leves solo requieren un tratamiento local que elimine la placa y desinfecte los surcos gingivales, pero en las formas crónicas no se recomienda la antibioterapia. En ocasiones la infección odontógena puede extenderse desde estos cuadros clínicos y dar lugar a una infección local o a distancia potencialmente graves. El antibiótico se elegirá atendiendo al espectro de bacterias que deseamos cubrir en cada uno de los diversos tipos de infección. La finalidad con la que se administra el antibiótico puede variar para los distintos cuadros. Una característica importante es su impacto en la salud humana, ya que un gran número de enfermedades son de origen bacteriano y por lo tanto de corte infeccioso. La resistencia antibiótica es un fenómeno creciente, con implicaciones económicas y sociales que podemos observar a diario. Este fenómeno se debe en gran medida al uso indiscriminado de desinfectantes y antisépticos, al empleo de antibióticos en agricultura y en acuacultura, y al uso cada vez mayor de artículos de limpieza en los hogares, que contiene sustancias cuyo comportamiento químico es muy similar al de los antibióticos. Entre los factores más importantes que han propiciado la resistencia a los fármacos se encuentra el uso inadecuado tanto de la dosis como la duración de la terapia antimicrobiana.